Parece que el SP500 inicia una estructura bajista y pese a que podría tratarse de un mero pullback a corto plazo, hay cosas bastante evidentes que han cambiado respecto a movimientos similares, mientras Bitcoin mantiene similitudes respecto a caídas anteriores. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, un análisis de la última hora del SP500 y contrastaré técnicamente y a través de una métrica muy sencilla qué es lo que podemos esperar de cara a las próximas semanas. Bueno, antes de pasar a comentar alguna que otra métrica, quiero centrarme en el análisis técnico, primero del SP500, luego ya pasaremos a tratar Bitcoin, y es que justamente estamos en el punto que llevamos unos cuantos días comentando, y es que el SP500 ya viene de formar una pequeña desaceleración desde, mitades de julio, ya estamos a principios de agosto, en niveles de resistencia, algo que históricamente suele suceder, es decir, el SP500 y prácticamente cualquier índice americano suele generar este tipo de desaceleraciones en cualquier ámbito y en cualquier zona. Claro, cuando juntas una desaceleración y un nivel interesante de resistencia, el pullback puede ser mayor, ¿no? Entonces, quiero centrarme primero en qué dimensiones puede adoptar este pullback y segundo, en contrastar y en reforzar qué es lo que suele suceder con el SP500 en estos periodos del año. Entonces, ¿cuál es la diferencia evidente, cuál es la diferencia clara respecto a este movimiento de aquí y respecto a este movimiento de aquí? O este movimiento de aquí, o este movimiento de aquí, o este movimiento de aquí. Y si nos vamos a cualquier movimiento alcista de la tendencia, de cualquier tendencia del SP500, pues cualquiera de esos movimientos. Bueno, el movimiento o la diferencia es una única y evidente, y es la situación de máximos decrecientes, o mejor dicho, mínimos decrecientes que ya hemos formado. Es decir, una cosa es formar una desaceleración, como ha sucedido aquí, desacelera y pullback, o aquí desacelera y pullback, o aquí desacelera y no llega ni a hacer pullback, o aquí desacelera y pullback. Pullback hasta la media móvil de 20 diaria, que es la zona como de absorción del pullback básico, del pullback promedio de los índices americanos, sobre todo el SP500. Nasdaq, al ser un poquito más volátil, suele retroceder incluso hasta la media móvil de 50 diaria. Pero bueno, ¿qué es el detalle técnico? ¿Cuál es el detalle técnico que nos puede indicar? Oye, cuidado que es probable que en vez de quedarnos en esta media móvil de aquí, el precio pueda llegar a atacar la de 50 o incluso pueda llegar a desarrollar un mayor pullback que llegue hasta la Bull Market Support Band. ¿Cuál es el aspecto técnico? El aspecto técnico, como digo, es la ruptura de los mínimos anteriores. Tenemos que confirmarlo durante la jornada de hoy. Ayer justamente cerramos. La vela de ayer fue esta de aquí, que está empezando a la baja, 0,44% abajo. Se trata del futuro del SP500, quiero decir, no es la sesión ya en vivo de Nueva York, empezará dentro de unas horas, pero el futuro de momento está empezando a la baja. Si el día de hoy confirma el cierre por debajo de la vela de ayer, confirmaremos claramente que rompemos los mínimos anteriores y que con lo cual damos paso a una alteración de la tendencia. ¿Por qué? Pues porque dentro de este movimiento de pullback, por ejemplo, ¿dónde tenemos el anterior máximo? Bueno, el anterior máximo lo tenemos aquí. ¿Dónde tenemos el anterior mínimo? Aquí. ¿Este movimiento a la baja ha significado algún tipo de alteración de la tendencia? No. El mercado sigue haciendo impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Ahora bien, en la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿dónde tenemos el último máximo? Aquí. Y el último mínimo aquí. Ya lo hemos roto. Esto no indica que estemos en tendencia bajista en gráfico diario, esto indica únicamente que si el día de hoy es bajista, que de momento tiene pinta que sí, ahora bajaremos de temporalidad, pero bueno, si el día de hoy es bajista, confirmaremos un principio de cambio de tendencia, porque aunque el mercado haya formado un máximo creciente respecto al máximo anterior, aquí y aquí podríamos decir, o el máximo anterior podría ser este incluso, da igual, el precio ha dado o ha generado un mínimo decreciente, con lo cual dando paso a una posible alteración de la tendencia. ¿Qué necesitaríamos? Punto número 1, confirmar ese mínimo, que estamos a pocas horas. Punto número 2, confirmar un máximo decreciente. Esto ya sería más largo y más tedioso, ya que necesitaríamos confirmar claramente el mínimo y marcar un pullback para confirmar un máximo decreciente respecto a este máximo de aquí, que es el máximo inmediato anterior. Claro, esto ya
destacaría claramente por debajo de los niveles o por debajo de la estructura que se ha formado en anteriores pullbacks, que es literalmente solo un pequeño pullback y continuación, un pequeño pullback y continuación. Y daría paso, evidentemente, a una tendencia bajista en gráfico diario que podría complicar la estructura durante los próximos meses. Entonces, antes de pasar a comentar esas métricas, en cuanto a gráfico intradiario, ya hemos roto este nivel de los 4.524, 4.534 aproximadamente, una estructura o un nivel muy interesante que sirvió de resistencia, resistencia, lo rompemos y soporte, 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 y ahora lo hemos vuelto a romper, con lo cual, ¿qué es lo que podemos esperar? Resistencia. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Yo estoy esperando a que, pues bueno, este gráfico intradiario, después de este doble techo, ya hay un cambio de tendencia en el gráfico intradiario. Ya tenemos un claro cambio de tendencia en gráfico intradiario, lo que está provocando que el gráfico diario corrija más de lo habitual. Si ahora viéramos un claro cambio de tendencia en gráfico diario, ¿qué provocaría? Que el gráfico semanal corrija más de lo habitual, con lo cual el precio no se quedaría a una simple vela bajista, algo de lo que el mercado está lleno, sino que te diría, oye, cuidado porque lo más probable es que vayamos y sigamos cayendo, incluso ataquemos los 4.300 aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espero? Pues simplemente un pullback para ejecutar una posición en corto. Estuvimos hablando la semana pasada de ejecutar posiciones en corto en esta zona de aquí. Yo personalmente no las he ejecutado. Me habéis comentado por Instagram, me habéis comentado por diferentes comentarios de YouTube que más de uno estáis en corto ya, por lo que estuvimos comentando. Yo personalmente no lo he hecho, no me he dado tiempo, no he visto la oportunidad clara, pero os felicito a los que ya vayáis en corto. ¿Yo qué es lo que voy a esperar? Pues un impulso, un pullback, a ver a qué niveles podemos testear y una continuación. Que el gráfico pueda corregir más allá del nivel en el que se encuentra implica que todas y cada una de las velas tengan que ser bajistas. La respuesta es no. Pero sí que es cierto que en términos generales tenderemos a la baja. No solo técnicamente hablando, y ya empezamos con la primera métrica, esto ya lo analizamos el otro día, únicamente lo que he cogido, aquí tenemos dos gráficos. En el SP500 tenemos el gráfico de este año, del año 2023, en color violeta. Aquí lo tenéis. Y en color azul, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un promedio del año anterior a las elecciones desde el año 1959. Es decir, cada 4 años desde el año 1959 es el año preelectoral en Estados Unidos. Lo único que he hecho es coger todos y cada uno de estos años hasta el año 2019, porque evidentemente el año preelectoral es el 2023. El siguiente año ya sería el 2023, pero es el que queremos contrastar. Y se ha formado esta gráfica de color azul. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver que previo a el movimiento en el que nos encontramos, previo a la fecha, son dos gráficos muy similares. Es decir, en el año preelectoral, desde el año 1959, el SP500 forma un movimiento muy similar, uniendo todos esos años en color azul y el año actual, que es el color violeta. Literalmente lo mismo, movimiento alcista, movimiento acelerado, y en esta etapa final, fíjate cómo lo que sucede es que empieza un poco a aplanarse, tanto en el promedio histórico como en el año 2023. Lo estás viendo en la etapa final de estas dos líneas. ¿Qué es lo que sucede a posteriori? Y se inicia un movimiento bajista. Se inicia un movimiento bajista que, pues bueno, posteriormente termina recuperando en la etapa final del año los niveles perdidos, pero es cierto que, fíjate cómo la línea de color azul, cuando inicia el movimiento bajista, estoy en la parte izquierda, fíjate que cuando inicia el movimiento bajista, luego, cuando finaliza el año, lo termina por encima de la zona intermedia, de la zona que inició el movimiento bajista, con lo cual, en un histórico de todos y cada uno de los años preelectorales del SP500 hasta el año 1959, podría haber seguido, pero bueno, ya me parece una muestra bastante representativa. El precio en el mes agosto-septiembre inicia un movimiento a la baja y finaliza el año por encima, ¿ok? Y ahora ya estamos dando esos primeros gatillazos técnicos que pueden unirse y converger con esa estadística. Pero, mucho mejor aún, esto también lo podemos hacer con Bitcoin directamente. Nos venimos por aquí, clicamos a criptomonedas, le clico a Bitcoin. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Voy a quitarlo todo, lo voy a ocultar todo y voy a hacer, fíjate, un promedio de todos los años de Bitcoin.
desde el año 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Antes de pasar a hacer un análisis técnico de la última hora de Bitcoin, quiero ubicar esta situación, 21 y 22. Añadimos todos estos años, añadimos y tenemos aquí un promedio. Esto es el promedio de Bitcoin de todos los años. Si cogemos todos los años menos el 2023, que lo vamos a analizar ahora, y los ponemos encima de la mesa, nos sale este gráfico. ¿Qué pasa si añadimos encima el 2023? Fíjate, lo que podemos comprobar es que por estas mismas fechas lo que inicia el mercado es un movimiento a la baja. En todos y cada uno de estos años anteriores, lo que sucede por estas fechas es que el precio inicia un movimiento a la baja. Ahora veremos qué es lo que está pasando con el análisis técnico de Bitcoin, con la última hora, técnicamente hablando, pero estamos ya literalmente en este mismo punto, estamos literalmente aquí, previo a seguir dando ese movimiento a la baja. En la situación en la que nos encontramos, si comparamos un poco, deberíamos terminar el año claramente por encima. Esto evidentemente son datos muy genéricos, es un histórico, no tiene por qué datos pasados no garantizan resultados futuros, eso es evidente. Pero bueno, para ubicarnos un poco en el contexto del movimiento y en la estructura cíclica, ¿no? Pero, aún mejor, el año que viene, para quien no lo sepa, para quien viva en una cueva, es el halving de Bitcoin, sobre abril, a principios de abril del año 2024. ¿Qué pasa? Igual que hay elecciones el año que viene en Estados Unidos, tenemos el halving en Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa si analizamos el año anterior a los periodos de halving? Es decir, ¿qué es lo que pasa si analizamos cómo se comportaba Bitcoin en el año 2011? El 2012 tuvimos halving, en el año 2015, el 2016 tuvimos halving y en el año 2019, el 2020 tuvimos halving. ¿Y qué pasa si los comparamos con el año 2023? Pues bueno, vamos a por el 11, 15 y 19. Venimos por aquí, añadimos años 11, 15, 19. Perfecto, añadimos la serie y aquí lo tenemos. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos ahora en este gráfico? Tenemos en color azul claro el comportamiento de Bitcoin en el año 2023. En color naranja el promedio histórico de Bitcoin. Y en color azul más fuerte tenemos el comportamiento de Bitcoin promedio del año 11, 15 y 19. Justamente los años pre-halving. Fíjate cómo realmente el precio se comporta de manera muy similar. En esta etapa o en esta época del año el precio suele tender a la baja. Suele dar un movimiento bajista, suele formar una estructura correctiva durante los próximos meses, 2, 3 meses, previo a dar una recuperación en la etapa final del año. 365 días, desde los últimos 300 días, es decir, los últimos 2 meses del año, Bitcoin suele recuperar tanto de promedio histórico, la línea de color naranja, como en el comportamiento previo a los halvings. Los años anteriores suele recuperar. En otro vídeo, lo reservaré para más adelante, lo que haré será analizar qué es lo que sucede, comparativamente hablando, post-halving. Porque aquí estamos viendo pre-halving, pero ¿qué pasa post-halving? ¿Cuál es la diferencia entre un año post-halving y un año normal, en la misma época del año? Eso lo veremos más adelante, ¿no? Pero como puedes comprobar, Bitcoin tiene la misma estructura. En estas épocas del año inicia o suele iniciar un movimiento bajista. Y fíjate como el previo también es alcista, es más alcista o ha sido más alcista en años anteriores, tanto en el promedio como en la parte inicial del año pre-halving, más que en la situación actual en la que nos encontramos, la línea de color azul un poquito más clara, pero sigue siendo bajista. El año 2023 ha sido alcista. Lo que pasa es que los otros son tan alcistas que se queda mucho más aplanado, ¿no? Pero el año 2023 está siendo alcista. Empezamos bastante abajo y hemos recuperado mucho. Pues es literalmente el mismo comportamiento, voy a quitar el 2023, voy a poner los otros dos, que ha sucedido tanto en el promedio como en los anteriores años pre-halving. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Bitcoin? ¿Qué es lo que podemos esperar? A ver, la estructura sigue siendo literalmente la misma. Estamos en un movimiento que ya avisamos justamente en esta ruptura de aquí, cuando después de romper la zona de soporte, el precio en vez de dar continuación demostrando que es una ruptura importante, que quiere atacar el mínimo anterior, que quiere formar un movimiento mucho más fuerte, cuando en vez de dar esa continuación el precio frenó en seco, ya avisamos que lo más probable era que la estructura que fuéramos a ver a posteriori fuera mucho más similar a esto de aquí,
que, por ejemplo, a esto de aquí, o a esto, ¿no? Ya lo estuvimos comentando. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Porque están cambiando cosas también técnicamente hablando. El elemento más determinante que estamos viendo en cuanto a cambio es esta ruptura por debajo del nivel de 29.180. ¿Por qué es un nivel tan importante? Es un nivel tan importante por dos motivos. Primero, porque marca el cierre de esta vela de aquí. La última gran vela bajista de Bitcoin, vamos a poner más ajustado, la última gran vela bajista de Bitcoin cierra justamente en los 29.186 aproximadamente. Vaya, no hay que ir al milímetro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a continuación? Por encima, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas por encima, hasta que justamente esta de aquí, la vela del 2 de agosto, cierra por debajo, muy poquito por debajo, pero cierra por debajo, la vela de ayer. Entonces, el día de hoy es el primer día que está cotizando por debajo de los 29.186, es el primer día que está cotizando por debajo de ese número, posteriormente a un cierre. Hasta ahora, todas las cotizaciones de prácticamente todos los días, desde que llegamos y desde que cerramos en los 29.186, perdón, hemos cotizado el mismo día, el siguiente, el otro, el otro, el otro, ese no, el otro y el otro, todos y cada uno de esos días por debajo, pero ninguno ha sido capaz de cerrar. El día de ayer cerró, por muy poco, pero cerró, y la vela de hoy, con lo cual es el primer día que está cotizando por debajo de ese número tan importante, después de haber cerrado definitivamente. Fijaros cómo todos y cada uno de los días menos uno, menos el día 29 de julio, el precio de Bitcoin ha estado cotizando, y solo una vela ha sido capaz de cerrar, por muy poco, pero ha sido capaz de cerrar. Veremos si el día de hoy confirma. El dato está en eso. Si el día de hoy confirma, independientemente de la estructura, que hay veces que la estructura puede ser más predecible porque es más limpia y hay veces que no. Justamente ayer comentamos, o antes de ayer, no me acuerdo, aunque se pueda formar un cierre por encima de la media móvil de 4 horas, de 50, que es el nivel de resistencia que está empujando el precio de Bitcoin a la baja, el tema no es el cierre, es la confirmación. Y efectivamente se cerró, pero no se confirmó. Así que esto es una falsa ruptura, ya lo avisamos, ¿eh? Entonces, el tema es ver literalmente lo mismo, la confirmación, pero a la baja, independientemente de la estructura, que como he dicho, no es predecible, porque no está cumpliendo ningún tipo de base técnica, ningún tipo de patrón que se haya repetido en el tiempo. Lo importante es utilizar otros elementos, otros recursos. Y en este caso, pues además de las métricas que hemos ido comentando, además de la esencia general del movimiento, o de la falta de movimiento, lo importante y lo determinante es centrarnos en estos cierres de aquí, ¿ok? Entonces, el cierre del día de hoy indica que Bitcoin no solo ataca los 28.600, sino que muy probablemente se pondrá por debajo de ese nivel, cercano a los 28.000. ¿Vale? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Quería un poco ubicar la situación, hacer una comparativa respecto al SP500, a Bitcoin, utilizar el análisis técnico, utilizar métricas, diferentes recursos que creo que podemos poner encima de la mesa y ya está. No quiero enrollarme mucho más. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.